Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Gestión del Desarrollo por London School of Economics. Se desempeñó como representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Estados Unidos y fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha trabajado y estudiado en 7 países diferentes y habla 6 idiomas diferentes, lo que le permite tener una mentalidad multicultural global. Analista internacional, políglota, experta en relaciones internacionales, ponente, consultora y columnista profesional. Ella es Brenda Estefan y ella siempre piensa fuera de la caja. Bienvenida, Brenda. Qué gusto y qué honor tenerte hoy aquí con nosotros. Qué gusto estar contigo en este espacio, mi querido Edgar. Pues Brenda, pues empecemos porque hay muchos temas que platicar contigo. Eres una persona en verdad muy profesional y muy interesante con todo lo que tú haces, el expertise que tú tienes, que son las relaciones internacionales. Y lo que te quiero preguntar hoy es, ¿cómo fuiste construyendo esa pasión? ¿Sí? ¿Cómo llegaste a decir, sabes que yo quiero ser un analista de temas internacionales, yo me quiero meter al tema internacional? Y además algo bien importante, que hablas 6 idiomas, has estado en muchos países y tienes el tacto de lo que está pasando pues prácticamente en todo el mundo. ¿Cómo se hace eso? Y además eres mamá, eres empresaria, ¿cómo lo haces? Bueno, Edgar, pues como dices tú, es una pasión. Realmente lo que descubrí desde quizás una edad temprana fue mi pasión. Yo fui de esas personas que estudió la carrera a la cual finalmente se dedicó y la cual le apasiona. Estudié Relaciones Internacionales un poco impulsada por mi interés en los idiomas. Desde muy chica tuve la oportunidad de asistir a una escuela bilingüe y siempre tuve este interés por conocer nuevas lenguas. Para mí, el aprender un nuevo idioma, más que saber decir las mismas cosas de otra manera, significa tener la llave de un nuevo mundo. Cuando uno puede entender el idioma francés, puede entender mucho mejor la cultura francesa, la forma de pensar de los franceses, y eso te permite tener un mejor entendimiento de lo que sucede también en su vida política y pública. Entonces, creo que mi pasión por las relaciones internacionales surgió a través de los idiomas. Cuando entré a la universidad ya hablaba yo francés e inglés. A lo largo de toda la universidad, junto con la carrera, estudié italiano, después fui por el alemán, luego el portugués, y digamos fui sumando a esto que es una pasión, pero que, como bien dices, es una herramienta que me ayuda mucho a entender lo que pasa en otras latitudes y sobre todo en un mundo en el que hay tanta información, Edgar, en que estamos inundados de información. Es muy importante poder tener una lectura que vaya más allá de la típica lectura de las relaciones internacionales que viene desde Washington, ¿no? Yo creo que en México muchas veces pecamos de solamente hacer una traducción de lo que dicen los medios estadounidenses y creer que eso es un análisis internacional, cuando creo que se tiene que tener una visión mucho más amplia para poder tener una lectura propia mexicana de lo que sucede en el mundo. Para ser un analista político, sin duda, tenemos que conocer nuestra historia. Ahorita comentaste algo muy importante. Es de gran valor conocer el idioma de los países que estás analizando, pero también hay que conocer la historia, no nada más de nuestro país, sino de los países donde de alguna forma te vas a meter a temas de análisis, a temas de opinión. Así es, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y qué estudian en relaciones internacionales? Pues en realidad justamente lo que acabas de decir, Edgar, es, digamos, buscar un entendimiento de la historia global, un entendimiento de la geografía global, de la geopolítica. Uno no puede entender la geopolítica o las relaciones internacionales si no es a partir de los mapas. Hay que entender dónde están ubicados los países, con qué países tienen frontera, qué tipo de recursos naturales tienen, etcétera, para a partir de ello entender de mejor manera las relaciones entre naciones. Sin duda, la historia, la geografía, la geopolítica son parte fundamental del análisis internacional. Y, como bien decías, no solamente conocer lo que sucede en el mundo, sino conocer el caso mexicano, saber por qué
alguna relación específica en el mundo, algún problema en el mundo podría tener impacto en México. Muchas veces en nuestro país tenemos una visión un poco aldeana, digamos, en un país que es tan grande, que solamente tiene frontera con 3 países, que la inmensa mayoría de los mexicanos hablan el idioma español, pues es fácil dejar de pensar o dejar de ver qué hay más allá de nuestras fronteras. Y creo que ahí cuando vemos lo que sucedió, por ejemplo, en estos últimos 18 meses, desde luego una pandemia que surge en China, en Wuhan, y que aquí podríamos no haberle dado demasiada importancia al inicio y hemos visto cómo nos ha afectado. De la misma forma que nos afectan lo que sucede en Medio Oriente por el tema del precio del petróleo en nuestro país, nos afecta las decisiones que se toman en el Congreso estadounidense para el tema migratorio México-Estados Unidos, es decir, lo que sucede más allá de las fronteras de México tiene un impacto directo no solamente en los gobernantes, sino en la vida de los mexicanos. Por eso yo creo que no debe de ser el análisis internacional un tema de élites intelectuales, sino al contrario, debe de ser, como lo es la política, una discusión constante, abierta entre la sociedad que debe entender qué es lo que pasa en el mundo y cómo esto nos afecta en nuestro día a día. Tocaste un poquito el tema de la pandemia, quiero preguntarte algo de la pandemia, pero quisiera yo regresarme para generar bien las bases y las personas que nos están viendo entiendan todo lo que se tiene que hacer para poder ser un gran analista internacional como lo eres tú. Digo, hay muchas personas, pero pocas como tú haces, como tú nos informas, como tú de alguna u otra manera expones todo lo que está pasando en el mundo. Platicabas, el idioma es importante, la historia es importante, sé que has vivido en muchos países, sé que has estudiado en muchos países, pero yo creo que eso también ha sido trascendental y es muy importante para lo que hoy es Brenda. Sin duda ayuda mucho el haber tenido la oportunidad de trabajar, de vivir, de estudiar en diferentes países, pues me ha ayudado a ensanchar mi visión. Creo que muchas veces, sobre todo como cuando yo decía hace un momento, venimos de un contexto que a pesar de que México decimos que es un mosaico, cuando lo contrastamos con otros países que tienen 3 lenguas oficiales, que tienen 5 razas presentes dentro de la sociedad, que las religiones son 3, 4 religiones entre las cuales la población se divide, pues vemos que México en realidad es mucho más homogéneo que eso. Y si bien hay diferencias entre la sociedad mexicana, hay mucha homogeneidad en temas como la religión, como el idioma, como la raza, ¿no? Digamos, en grandes términos. Y creo que el poder salir y ver otras visiones, entender otras culturas, entender otras religiones, desde luego aporta a la visión global. Yo tuve la oportunidad, Edgar, que a partir de mi pasión por el mundo, pude hacer un viaje de más de un año o 3 meses, en el cual viajé sola por diferentes países del mundo que me causaban interés. Y aquí a lo mejor algunos dicen, uy, viajó sola a las playas, a los hoteles. En realidad, viajé de manera muy, digamos, muy directa con la gente. Estuve en las comunidades, viajando en transporte local, en autobús, en tren, para intentar entender mejor los diferentes contextos. Y así, por ejemplo, mi interés me llevó a países como Mongolia, como Kosovo, como Sri Lanka. Entonces, sí, digamos, romper quizás con esta idea de dónde son los destinos a los que es interesante ir, para buscar algunos que al parecer no pudieran de inicio resultar tan interesantes, pero que son sumamente enriquecedores, porque cuando hay un choque cultural importante, cuando vamos a una realidad que contrasta de manera importante con la nuestra, se despierta una serie de pensamientos y reflexiones que normalmente no se dan cuando vamos a
a espacios que siempre tienen una visión similar, digamos, del mundo. Y en ese sentido creo que el tema de Oriente es importante. Muchas veces nos quedamos con la visión occidental. La historia durante el siglo pasado pues fue eurocéntrica, la potencia estadounidense, la cultura fue eurocéntrica, el poder fue estadounidense, el poder económico, y quizás en la otra mitad del mundo, digamos Oriente, la teníamos ahí un poco empañada, y lo que nos muestran hoy los números y las realidades es que países como China, países como Corea, países como Japón juegan un rol importantísimo en las relaciones internacionales, y que muchas veces ellos saben mucho de Occidente y Occidente sabe poco de ellos. Así es que hay que hacer un esfuerzo por no solamente ver hacia Estados Unidos, Canadá, o cuando mucho Europa, sino realmente ver en una visión auténticamente global. Platicábamos hace un rato del tema de la pandemia, comentaste el tema de la pandemia, y sin duda es algo que no nos esperábamos, es algo que no lo practicamos y ya llegó. Pero hablando del tema global, del tema internacional, ¿qué cambios o qué situaciones con la aparición de la pandemia llegaron para quedarse? ¿Qué situaciones no pensamos que pudieran modificarse, que creíamos que de alguna manera siempre iban a ser lineales, siempre se iban a comportar, siempre iba a hacer algún hecho de alguna manera, y hoy con la pandemia no lo cambia todo y tenemos que acostumbrarnos a muchas cosas, ¿no? Sin duda, Edgar. Claro que la pandemia ha sido un catalizador de muchos cambios. Me parece que muchas de las cosas que han sucedido a raíz de la pandemia, digamos, fue ponerle un adelanto, ponerle velocidad a los cambios que venían dándose de manera muy paulatina. Hay desde luego muchos en el ámbito más pues empresarial, como es el tema del trabajo en casa o la educación en línea para el caso de las instituciones educativas, pero en el caso de las relaciones internacionales, por ejemplo, vemos que también muchas de las cumbres hoy son virtuales, muchas de las reuniones entre líderes internacionales hoy se hacen de manera virtual. Vemos que también los ataques a la ciberseguridad se incrementaron de manera importante a lo largo de los últimos 18 meses. No son nuevos, ya existían, pero cuando uno analiza cómo incrementaron de manera exponencial en los últimos meses, pues se da cuenta que estar en casa, trabajo desde el hogar, pues genera vulnerabilidades para las empresas y los gobiernos que son fáciles de utilizar por parte de los hackers, y que será sin duda uno de los más grandes temas en los próximos años en las relaciones internacionales. Lo vimos ya en la reunión de Vladimir Putin con Donald Trump en Ginebra el mes pasado, en la cual uno de los grandes temas de la agenda por parte del gobierno estadounidense fue decirle a Rusia: pongamos algunos sectores que debieran ser intocables, que no puedan ser sujetos de ataques cibernéticos, porque la próxima vez que hay un ataque cibernético y tengamos dudas razonables para creer que viene de territorio ruso, vamos a tomar represalias de la misma manera. Esto no le conviene a nadie, Edgar, porque la manera en la que en algún momento la comunidad internacional se dio cuenta que la escalada nuclear acabaría con el mundo, la escalada de ciberataques puede verdaderamente acabar con el mundo. Recordemos que muchas de las infraestructuras críticas de los países están basadas en sistemas digitales. Entonces, cuestiones como energía, agua, insumos básicos podrían verse afectadas por ataques como estos y desde luego tener un impacto en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, creo que el tema de la ciberseguridad se vuelve más agudo. Vemos también un tema de cómo la globalización pues recula un poco, es decir, habíamos visto décadas de creciente globalización en términos de los flujos migratorios, de los flujos turísticos, de la integración de las cadenas de suministro, y lo que vemos a partir de la pandemia es un poco más de aislamiento, los países tomando decisiones estratégicas para buscar que sus cadenas de suministro estén más cercanas geográficamente y en países que tengan posiciones de menor riesgo, y esto va a traer consigo una reconfiguración
en el comercio internacional, desde luego, en la forma en que se relacionan los países. Habrá sin duda una diplomacia de las cadenas de suministro que se verá a partir de esta nueva realidad en la cual pues la globalización tendrá un freno, digamos, respecto a lo que veníamos viendo en las décadas pasadas. Brenda, platicando ahorita lo que dices, a mí me preocupa de sobremanera el tema de los ciberataques. Comentas, se da una situación de que algún país o alguna organización puede presumir con su tecnología, porque sin duda todos están avanzando en el tema de la tecnología, de la innovación, de la inteligencia artificial, pero hoy en día hay X cantidad de negocios, de fábricas, de análisis que se dan en ciertos barcos que te llevan petróleo, que te llevan cosas, que lo hace la inteligencia artificial. Hoy te pueden hackear una planta, ¿sí? Dejarla parada y que esa empresa tenga millones y millones y millones de dólares en pérdida porque alguien pudo hackear. Entonces es una situación que me preocupa, pero al mismo tiempo tienes que subirte a la ola de la tecnología, tienes que aprender y tienes que innovar. Claro, Edgar. Por ejemplo, vemos cómo el TEMEC, que fue este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que reemplaza al Telecán, pues ahora incorpora un capítulo digital. Es fundamental que en las relaciones internacionales el tema digital tome un rol. No, hoy todo esto que sucede, estos hackeos de los que hablábamos tú y yo, se dan sin ningún tipo de regulación, sin la más mínima requerimiento de transparencia. Esta semana, para no ir muy lejos, la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos acusan a China de haber hackeado Microsoft. China, en su defensa, responde ayer que esto se trata de una declaración irresponsable y que por el contrario el gobierno chino es también víctima de ciberataques. Lo cierto es que a diferencia de los ataques militares del siglo pasado, que eran a todas luces evidentes, tenemos ahora que Cuba está en nuestras mentes, pues el tema, por ejemplo, de la famosa crisis de los misiles, en donde los rusos colocaron misiles en territorio cubano en dirección a Estados Unidos, y cuando lo identifica Estados Unidos viene la famosa invasión a Bahía de Cochinos, y este tipo de episodios pues eran muy verificables, quién era el responsable, quién lo estaba haciendo, dónde lo estaba haciendo. Hoy los ciberataques impiden de manera importante identificar al agresor. A veces incluso se han visto ataques en Estados Unidos por parte de hackers rusos, pero operando desde territorio estadounidense, porque la propia legislación estadounidense impide tareas de inteligencia digamos, en los servidores estadounidenses. Entonces es una manera de darle la vuelta al problema, y es tan complejo que creo que tenemos que empezar como humanidad por discutir qué áreas debieran ser intocables, por llegar a acuerdos mínimos. Digamos, sería deseable que después se avanzara en una mayor gobernabilidad del mundo cibernético, pero por lo pronto se requiere poner los estándares mínimos que eviten estos grandes riesgos que afectan de manera importante a toda la humanidad. Regresando a algo de la pandemia, se me viene ahorita a la mente, necesitamos pasaporte, visa y nuestra prueba de vacunación de COVID. ¿Eso crees que se quede por algunos años? ¿Crees que de alguna otra manera se vaya a generar una base de datos internacional para que efectivamente, hoy es un papelito, ¿no?, que ya le pusieron QR en algunos países, en otros países pues no tienen todavía el tema del QR, te hacen en algunos países que, por ejemplo, yo he viajado antes de salir de México, te tienes que hacer una prueba, vas llegando al país, te tienes que hacer otra prueba, ¿no? Y, por ejemplo, algo que pasa en México es que venga quien venga, no se tiene que hacer pruebas. Sí, sin duda por algunos años veremos esto. Yo recuerdo, Edgar, cuando las Torres Gemelas, pues hace ya, en 2001, hace ya 20 años, que cuando se empezaron a poner los controles en los aeropuertos, pues de pronto era muy
pues agresivo, porque de ser prácticamente, quizás quienes sean más jóvenes no lo recuerden, pero uno prácticamente llegaba al aeropuerto y entraba, como entrar a un centro comercial, digamos, y no había todos estos controles de seguridad que vemos hoy en día. Yo creo que de la misma forma que en las Torres Gemelas cambiaron la seguridad en los aeropuertos, este evento de la pandemia sin duda tendrá una afectación a futuro, no es de meses. Yo creo que el coronavirus estará aquí, bueno, el COVID-19 estará aquí, se quedará, digamos, tendremos que aprender a vivir con él, y creo que este tipo de políticas seguirán en pie. Quizás con el paso del tiempo se logre identificar cuáles políticas son más exitosas y ágiles y se pueda llegar a consensos de qué es lo mejor para el mundo. Hoy, como todos los países, vamos en tiempo real tomando las decisiones frente a un fenómeno que es cambiante. Las nuevas cepas, los índices de contagio, etcétera, se están apenas estudiando, pues las decisiones pueden ser muy retadoras para las autoridades, y vemos casos muy disímiles, ya lo decías tú, en el caso de México, más allá de los controles de tierra fronterizos que obedecen, me parece, más a los intereses migratorios de Estados Unidos. No hay realmente controles en el aeropuerto, incluso para vuelos que provienen de países con situaciones críticas. Y vemos países como Francia, ¿no? que verdaderamente en los últimos días ha intensificado los controles de manera importante. Para quienes vienen de otros países, tienen que presentar de los países vecinos, como el Reino Unido, una prueba PCR de menos de 24 horas. Y quien no esté vacunado y venga desde un país de riesgo tiene que hacer una cuarentena, aunque sea su propio país. En fin, hay una serie de controles que habrá que ver, ¿no? Cómo funcionan. Algunas personas han criticado el enfoque francés por considerar que es violatorio, ¿no?, de los derechos humanos, pero o de las libertades individuales, porque se ha impuesto pues estos pases sanitarios por los cuales los franceses, para entrar a un restaurante, un café, un cine, tienen que mostrar su prueba de vacunación o su prueba negativa de las últimas 72 horas. Y esto pues ha generado protestas en los últimos días, pero me parece que hay que poner las cosas bien en la balanza, Edgar, porque más allá de nuestro derecho y nuestra libertad individual, debemos de pensar en el bienestar colectivo. La vacunación es un acto colectivo. Con ese conocimiento que tienes tú de tantos países, de tantas culturas, nos puedas decir en México que es algo muy importante que nos caracteriza, ¿sí? Y también los mexicanos, ¿qué pudiéramos nosotros poder mejorar? ¿Para qué? Para la industria que tenemos cada uno, para nuestros sueños, para nuestros trabajos, para el estudio. ¿Cuál es nuestra fortaleza y cuál es una debilidad que sin duda pudiéramos nosotros mejorar? Yo creo que una de nuestras más grandes fortalezas es la creatividad. La creatividad del mexicano, que es tan importante, más en este mundo en el que muchas de las tareas fundamentales serán automatizadas, pero lo que cuenta y lo que aportará valor será esta forma de pensar, como el título de tu programa, Outside the Box. Y en el momento que pensamos out of the box, empezamos a aportar, ¿no?, a nuestras economías, a nuestras empresas, a nuestras formas de hacer política. Yo creo que la creatividad del mexicano, en un mundo en el que digamos, los cambios digitales pueden hacer que con la creatividad de un joven y una pequeña startup o emprendimiento pueda florecer un negocio, pues México tiene ventajas competitivas importantes. En la parte de las áreas de oportunidad, sin duda creo que las eficiencias. Lo que vemos en países como Japón, como Alemania, como Estados Unidos, es que cada quien hace la parte del trabajo que le toca hacer. Es decir, si a mí me toca, no sé, cortar este pedazo de madera en trozos de 30 centímetros, lo hago y lo hago bien, porque esto es parte de un todo. Ahí decían que cuando se estaba construyendo la catedral de la Sagrada Familia en Barcelona,
alguien llegó y le preguntó a un hombre, ¿qué haces ahí poniendo piedras? Y este hombre le dijo, no estoy poniendo piedras, estoy construyendo una catedral. Y creo que eso es lo que tenemos que entender, que la tarea que tenga cada uno de nosotros como mexicanos aporta a este gran país. Y si nosotros, cada uno de nosotros, hacemos bien y de manera eficiente nuestro trabajo, pues los costos de transacción serán mejores, serán menores, las ineficiencias serán menores y podremos ser un país más productivo, lo cual sin duda redituará en nuestro modo de vida. Creo que, como decía el historiador Gabriel Said, para que algo sea realizable, primero tiene que ser pensable. Tenemos que imaginarlo. Tenemos que imaginar a este México en el que somos un país eficiente, grande, un país que trabaja y da resultados. Yo creo que las historias en el mundo, en los países, como suceden en las historias de las personas, dan cuenta de cómo historias de mucha lucha, que tienen momentos difíciles, como es el caso de Alemania, como es el caso de Japón, se pueden levantar con coraje, con trabajo y coraje de cada uno de los connacionales. Y creo que México necesita ese coraje, ese trabajo para seguir adelante y cada uno de nosotros hacer la parte que le corresponde, eso sin menoscabo de que en toda sociedad el que más tiene, más puede y más sabe, tiene una mayor responsabilidad y desde luego los gobiernos, los empresarios, las élites entendidas como tomadores de decisiones de nuestro país le han fallado a México y necesitamos que los líderes de este país se comprometan de manera honesta, no con sus intereses de grupo, no con sus intereses de partido, sino con los intereses de México. Muchas gracias, Brenda. Quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer la oportunidad de conocer un poquito lo que puede ser un análisis internacional, pero sobre todo quiero agradecer que eres una persona que sin duda siempre piensa fuera de la caja. Muchas gracias, Brenda. Un gusto estar contigo y platicar de lo que es estar fuera de la caja. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.